tuve la fortuna de contar con un perro guía a los 19 años de edad. Soy una persona con discapacidad visual desde los 3 años de edad. El poder contar con un perro fue pues un salto a la independencia, a la autonomía, y por lo mismo, al ver este beneficio que los perros nos pueden dar, más adelante, a los 25 años de edad, me di a la tarea de fundar la primera escuela de perros guía para ciegos en América Latina. El bastón blanco solo detecta los obstáculos, pero no puede desviarlos porque es un objeto. En el caso del perro guía es un ser vivo que por su visión es capaz de identificar y detectar los obstáculos y esquivarlos para que la persona ciega no se lastime, de manera que puede ir con mucha seguridad caminando por la calle y pues con mucha rapidez, de forma que se pueda llegar de un lugar a otro pues de una manera segura, independiente y con mucha libertad. En otros países se ha trabajado con el pastor alemán, el labrador y el golden retriever y algunas otras razas. En México nosotros solo trabajamos con el labrador y golden retriever. Por el temperamento, por su capacidad de adaptación y porque son perros que están deseosos de ser compañía del ser humano y de poder ayudar. La realidad es que encontrar un perro adecuado para ser guía es un verdadero reto. Hay que trabajar con muchos perros, hay que seleccionarlos e ir descartando los que no califican y graduar solo aquellos que verdaderamente tienen el carácter adecuado y también que están sanos físicamente para convertirse en los ojos de una persona ciega. Lo primero es ser una persona con discapacidad visual total o parcial, mayor de 18 años, debe ser alguien rehabilitado, es decir, que ya se encuentre trabajando, estudiando y que se desplace con el bastón y por obvias razones tenga la necesidad de ir de un lugar a otro diariamente. Si esta persona reúne estos requisitos, también debe presentar un examen médico y un estudio socioeconómico, de manera que sepamos a dónde y en qué lugar va a trabajar el perro que se le asigne a esta persona ciega. Y por supuesto venir a una capacitación que se lleva a cabo en 4 semanas, en la que debe vivir en el albergue de la escuela y recibir pues toda esta formación en el manejo del perro guía. En muchas ocasiones queremos entrar a un lugar público o usar un transporte y por ver al perro ya no nos dan el servicio. Entonces tenemos que apelar a las leyes que ya facilitan el acceso de perros guía a transportes y lugares públicos y hacer uso de nuestros derechos y también de los organismos que se encargan de ejercerlos, como es la Comisión de Derechos Humanos y como el Consejo Nacional para Prevenir y Evitar la Discriminación. A las personas con discapacidad visual que no se han rehabilitado, los invito a que toquen nuestra puerta. Estamos con los brazos abiertos, pero sobre todo con la infraestructura y el apoyo para que sepan que la discapacidad no es un problema, es una gran oportunidad de desarrollar habilidades y talentos y volver a ser productivos. Y para las personas que pueden ver, yo los invito a mirar por los demás, de manera que se conviertan en donadores constantes a través de una aportación mensual y de esta manera se conviertan en una huella que ilumine el camino de personas ciegas. A través de nuestra página www.perrosguia.org.mx o a través de nuestros teléfonos 5673-6464 o 5673-1587 y a través de nuestro correo electrónico perrosguia@perrosguia.org.mx.